Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente al 2026 de miércoles de enseñanza. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a Iglesia Honduras, amados. Bendito sea Dios que nos da esta oportunidad, papá. Estoy muy feliz, muy agradecido. Otro año más y seguimos sirviendo acá en el Ministerio de Enseñanza. Alguien me preguntó una vez allá en Tegucigalpa que hasta cuándo íbamos a seguir trabajando en esto. Pues le dije yo, pues hasta que el Señor venga, ¿no? O Sí, hasta que el Señor nos llame, ¿no? sí, claro que sí, Pero aquí está bien. estamos muy felices, papá. Muy felices. Gracias, Iglesia en Excelente. Honduras. Este año es muy especial para nosotros porque ya sería como el cuarto año que tenemos, vamos a entrar al quinto año de estar en lo que es la enseñanza. Así que gracias a todos los hermanos de todas las iglesias en Honduras, eh, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y los hermanos de Puerto Barrios, de Santa Rosa, de la entrada a Copán y de Ciguatepeque, que siempre están pendientes ahí. Eh, Creo que vamos a orar primero porque tenemos bastante y la clase de hoy es interesante, así que vamos a orar para que Dios se quede en control de esta reunión. Acompáñenme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos este nuevo año también, comenzar nuevamente con nuestro miércoles de enseñanza, que sabemos que tú has puesto en nuestros corazones cada una de las palabras que hoy vamos a compartir, Señor. Ayúdanos a discernir correctamente cada uno de los temas que vamos a tratar este año 2026. Te agradecemos, Padre, por este privilegio que no lo merecemos, pero estamos aquí firmes, Señor, tratando de compartir de tu palabra por las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias nuevamente, Señor, por ser tan especial con nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestro movimiento a nivel mundial. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Entonces, Eduardo, es especial, pues sería interesante hacer una introducción de lo que va a ser el 2026 de miércoles de enseñanza. Así que adelante. Sí, muy bien. Bueno, es un privilegio, papá. Estamos acá felices. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero hemos avanzado mucho como iglesia en Honduras. Hemos unificado, que era parte del plan estratégico también de las iglesias, nuestras convicciones. Y algunos, digamos, se nos han quedado rezagados porque han faltado los miércoles, han sido un poquito tal vez perezosos, tal vez hay que reprenderlos también, que hay que ponerse en la onda, ¿no? Hay que ponerse como vamos avanzando todos. Pero los que lo han aprovechado se han dado cuenta del avance que hemos tenido en muchas doctrinas. Estamos aprendiendo, seguimos preparándonos, seguimos estudiando también para darles algo excelente. Entonces, este año, observen bien lo que queremos presentar. Estos son los temas que nos gustaría desarrollar o que Dios mediante vamos a desarrollar en este año 2026. Ustedes pueden ver acá en enero, pues hoy vamos a arrancar este primer miércoles de enero, o sea, este miércoles de enero, obviamente, es la primera sesión, la Cena del Señor. Si se recuerdan, el año pasado terminamos con la parte de eclesiología, la iglesia, y hablamos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia invisible, la iglesia visible. ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Por qué está compuesta la iglesia invisible? Hablamos de la disciplina y que la iglesia y el liderazgo de la iglesia puede tomar decisiones con respecto a los miembros por el cuidado de la salud de la iglesia con base en autoridad bíblica y, digamos, una vida, si hay una persona viviendo de una manera pecaminosa deliberadamente, también se pueden tomar acciones directas, ¿no? Entonces, enero, miren, vamos a hablar de la Cena del Señor, porque esto va a complementar la parte de la iglesia, que es considerado un sacramento y una ordenanza y un mandamiento de Jesús que nos ha dejado para poder hacerlo a perpetuidad hasta que Él regrese. En febrero queremos hablar de la parte de ángeles y demonios. Este tema interesante, ¿no? Queremos hablar de ¿qué son estos personajes? Porque aparecen en la escritura y ¿qué era la idea que tenía también la audiencia de la Biblia en cada época referente al caso? Luego pasaremos a 3 sesiones que son relacionadas con la escatología, es decir, con el fin del mundo. En marzo hablaremos del regreso de Cristo, en abril hablaremos del reino milenial, en mayo hablaremos del juicio eterno. Entonces, estas 3 sesiones componen la escatología que queremos desarrollar en este 2026. Y a partir de junio vamos a empezar a desarrollar temas relacionados con parte de nuestro plan estratégico, es temas controversiales que tenemos en la mesa a veces y que los cristianos tenemos que decidir. Por ejemplo, liderazgo de la mujer en la iglesia. Bueno, hoy escuchamos
a muchos lugares que llaman pastoras a las mujeres o a la esposa del líder principal de la iglesia. Y bueno, ¿es correcto usar ese término? ¿Cuál es el rol realmente en la congregación de la mujer? Porque debido a los cambios que tenemos entre la cultura del primer siglo y la nuestra, ahí tenemos algunas cosas que tomar en cuenta también. Entonces, interesante ese tema, Julio. Hablaremos del noviazgo. El noviazgo, bueno, pero no hay nada en la Biblia del noviazgo porque esto no existía, sino ahora, bueno, hablaremos también cuáles son los principios bíblicos que debemos de aplicar en el tema del noviazgo. En el tema, en agosto, el divorcio. ¿Qué pasa el divorcio? ¿Cuándo ocurre el divorcio? ¿Es permitido realmente el divorcio para un cristiano en algún momento? ¿O realmente es imposible? Bueno, vamos a estudiar bien qué dice la escritura. Y en septiembre, o sea, volverse a casar, ¿qué pasa con aquellos que se divorciaron y se vuelven a casar? ¿Está bien? ¿Está apropiado? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no? ¿Qué dice la escritura de eso? Bueno, temas difíciles también. En octubre hablaremos del aborto y la posición bíblica que debemos de tener como iglesia, como cristianos al respecto. Y en noviembre hablaremos de la reproducción asistida. ¿Qué quiere decir reproducción asistida? Bueno, la inseminación artificial, la fertilización in vitro son procedimientos correctos. ¿Deberían los cristianos también aplicar estos procedimientos o no? Bueno, son temas también que van en la parte de la bioética que debemos de estudiar y estar preparados y es parte de lo que queremos pensar como iglesia, hacia dónde vamos a tener respuestas también aún a situaciones difíciles. ¿Algún comentario, papá? Bueno, que están complicados la mayoría de los temas. Eh, no son sencillos, vamos a tener que prepararnos muy bien. Y una recomendación especial a nuestros hermanos, hay que darle este seguimiento al miércoles de enseñanza. Hermanos, no se los pierdan, cada uno lleva un objetivo principal para ese crecimiento espiritual que necesitamos todos los discípulos. Hace muchos años clamábamos, sí, que no tenemos una doctrina que necesitamos aquí, pero cuando la tenemos no la apreciamos realmente. Entonces, a ponerse las pilas, a estudiar también a profundidad, no solo escuchar la clase, porque hay que profundizar en cada una de las cosas que nosotros desarrollamos aquí, Eduardo. Muy bien. Y bueno, hoy vamos a la cena del Señor. Vamos a avanzar rápidamente, hermano. Me gustaría que pudiéramos ser más intensos todavía, pero vamos a tratar, queremos ir en un tiempo prudente, ¿no? Pero entonces arrancamos con la cena del Señor, papá. Entonces vamos a empezar con una escritura clave, la institución de la cena del Señor, Lucas 22, del 14 al 19. Papá, ¿me ayudas también para que vamos con Sí. todo para la primera sesión ya? Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo de ahora en adelante, no beberé del fruto del vid hasta que venga el reino de Dios. La siguiente, Eduardo. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. ¿De qué estamos hablando aquí? Esta es la institución de lo que es la cena del Señor. ¿Cómo fue instituida? Lucas hace esa referencia muy interesante de cada una de estas cosas, pero hay frases importantes que, y frases y palabras claves. Si me pones por favor la siguiente, eh, habla de el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Recuerden que Jesús menciona que la copa es el nuevo pacto, que el pacto es su sangre. En el contexto antiguo, se llama, la sangre era de animales allá en el Sinaí, recuerdan, ¿verdad? O sea, era para el perdón de los pecados. Este nuevo pacto se basa en el cumplimiento de la ley por parte del hombre, sino por la gracia de Dios al haber mandado a su Hijo para un sacrificio único
y ese es el nuevo pacto. La sangre que fue derramada ya no va a ser más derramada porque fue derramada por Jesús. Después dice, en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Transforma la cena en una memoria de estar recordando permanentemente el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Luego dice, mi cuerpo y mi sangre. Al decir esto, que es mi cuerpo, se refiere a la copa de su sangre. Jesús utiliza el lenguaje sacrificial. El pan representa la encarnación y el hecho y que es su cuerpo, que sería entregado en la cruz. Y el vino representa la vida derramada de ese cuerpo. También dice, dando gracias. El versículo 19 dice, sí, el 19 creo que es, Jesús tomó el pan y dijo, y dio gracias, dice, ¿no? Jesús tomó el pan y dio gracias. La palabra griega que se utiliza en significa eucaristía, que es lo que se utiliza, es el contexto de lo que es. Y la última, que es en favor de ustedes, es una expresión de sustitución característica de sustituir la muerte de Jesús en favor de ustedes. Cada vez que nosotros recordamos va a ser en favor de nosotros. No sé si tenés algún comentario, Eduardo, con esto. Sí, muchas gracias, papá. Sí, básicamente, bueno, está claro. Mira, estas palabras son claves y las vamos a ver también porque vamos a estudiar otro texto ahorita que yo le voy a presentar para complementar lo que mi papá habla, pero estas palabras son las claves de lo que vemos en Lucas. Obviamente también lo dice Marcos, también lo enseña Mateo, también la vemos como la misma, pero la de Lucas parece estar más completa, ¿no? Más detallada, y por eso preferimos usar la de Lucas acá. Otro texto importantísimo que yo voy a traer es el de 1 Corintios 11. En este texto, y este es más importante en el sentido de que, primero, las cartas de Corintios son las cartas indiscutibles de Pablo hasta por los más escépticos que hay en la crítica textual. Es decir, hasta los que son enemigos de la fe no dudan de la legitimidad de Corintios, y probablemente 1 Corintios fue de las primeras cartas y los primeros textos cristianos que estuvo en circulación. Es decir, lo primero que tuvimos, posiblemente antes que Lucas, antes de que circulara el Evangelio de Lucas y los demás evangelios, posiblemente creemos que Marcos fue el primero, ¿no? La mayoría creen eso, pero antes de que circularan los evangelios con gran alcance, circulaban las cartas a los Corintios. Entonces Pablo dice acá en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, Eucaristía, ¿no? Como decía mi papá, Sí. lo partió y dijo, mi cuerpo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Observen la palabra clave que hablábamos. Dar gracias en memoria de mí. Está conectado completamente. Pablo y Lucas evidentemente trabajaron juntos en el ministerio y posiblemente su visión también estaba en su espíritu, estaba muy conectado. 25, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, otra palabra clave, en mi sangre, otra palabra clave. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Miren qué interesante acá. La institución, vemos, y papá está hablando en el Evangelio, el momento exacto en que Jesús toma la cena con sus discípulos. Pablo estaba enseñando acá a la iglesia en Corinto acerca de yo recibí esto mismo del Señor. Es lo que les enseño, lo que recibí del Señor. Y él explica que esa noche última, la noche que fue entregado, instituyó este momento que lo debemos seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es un mandato directo para nosotros. Entonces, la cena del Señor, la Santa Cena, como la conocemos también nosotros acá, es este momento especial donde proclamamos la muerte de nuestro Señor. Y vamos a dar unas recomendaciones también al final. Y ahora, aparte de esta institución,
hubieron algunas dificultades, ¿verdad, papá? O sea, había algunas Sí, dificultades que tenía la iglesia, y especialmente Corinto. O sea, Corinto era una iglesia compleja, complicada, era una historia, yo digo que es a veces una especie de novela apasionada entre Pablo y los corintios, porque había muchas cosas en los corintios que todavía no pasan. Yo me siento identificado a veces con Pablo también, porque a veces uno quiere muchas cosas, ¿no? Para nuestra sí. iglesia, para algunas personas que amamos también. Y uno dice, ay, es que no le está entrando, y uno trata de explicarle, pero hay que tener paciencia, aunque Pablo también a veces fue bastante duro. Entonces, hay algunos problemas. ¿Qué pasa? Siempre en este pasaje, antes de hecho, en los versículos anteriores, en el 20 y 22, dice así, imagínense, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Estamos hablando que en los versículos siguientes del 23, en la anterior está del 23 al 26, habla claramente la institución, tal y como lo vemos en Lucas, claramente que debemos de seguirlo haciendo a perpetuidad hasta que el Señor regrese. Entonces, ya no es comer la cena del Señor, verso 21, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Y Pablo estaba haciendo una reprensión muy severa, porque la cena del Señor es bien interesante en este punto, porque la cena del Señor eh, era una comida en realidad, una reunión fraternal, donde se reunían también a partir el pan, pero compartían una comida juntos de amor fraternal, hablaban de lo que Dios había hecho, y era algo, digamos, era una comunión hermosa, un momento especial. Pero, ¿qué pasaba en la iglesia en Corinto? Que estas reuniones así se volvieron desordenadas. Y se volvieron desordenadas al punto de que cada quien venía, comía, y después llegaban los demás y no dejaban comida al otro. Entonces, ahí como llegaban temprano algunos a comerse la comida y dejaban sin comer, y se volvió algo desordenado. Esto no es así. Esto es algo ordenado, planificado, algo solemne, algo importante. Y Pablo dice, en esto no los alabaré. Algunos hasta se embriagan, algunos hasta desprecian esto. Si tienen hambre, coman en sus casas, pero vengan acá a compartir, porque la esencia no era venir a comer, era venir a compartir el momento de la unión entre hermanos en Cristo. Entonces, aquí vemos un problema grave que está dando. Y hay otro también más grave también que Pablo empieza a hablar. Aunque no sé si querías intervenir ahorita, Pablo, o sigo con Sí. la otra. No, fíjate que antes de que continúes, fíjate que eso también, que más adelante lo vamos a llamar, era una cena completa que la llamaban ágape. ¿Qué pasaba? Los que tenían dinero llegaban temprano, se comían los banquetes, mientras los pobres llegaban tarde, incluyendo a los esclavos, y no encontraban nada. Entonces ya no era una comunión. Dice Pablo que la gravedad al ver estas divisiones y la falta de claridad en el ámbito perdía su significado realmente. Pablo aclara que la cena del Señor no es un acto privado para saciar el hambre, sino un acto comunitario de unidad. O sea, lo que se trataba era unir la familia. Y yo les comentaba a los hermanos de nuestra charla bíblica, porque tuvimos la charla bíblica el fin de semana también, y les comentaba que así comenzó, la charla bíblica tiene que ser inicialmente así como comenzó la iglesia primitiva, ¿va? Que siempre compartimos del pan, compartimos bocadillos, pero siempre la parte espiritual estaba ahí. Ese era el problema que había en la iglesia en ese tiempo. Sí, gracias por el aporte, papá. Sí, sí, efectivamente. Entonces, no era, es algo para unirnos, ¿no? Ahora veamos otra situación, siempre en Corintios 11. Ahora nos vamos al 27 al 30. Vimos que los demás intermedios explican la institución, pero aquí viene otra situación complicada. De manera, mira que lo que dice Pablo, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Qué grave esto. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Y este es un eufemismo para muchos murieron, pues muchos mueren también. Miren qué Sí, interesante acá, miren qué cosa, o sea, vemos acá, Pablo está diciendo que
hay un problema serio. Primero tenemos ese desorden que algunos que tenían dinero, como dice papá, llegaban antes, se comían la comida y había perdido el objetivo que era la comunión, la comunidad unida, el amor fraterno entre los miembros, unidos por algo más grande que es la obra redentora de Jesús en sus vidas. Y acá dice, algunos, dice, el que coma indignamente será culpable. Indignamente, ¿cómo podría yo ser indigno de esto? O sea, indigno es que estoy no dándole el valor que es apropiado para el momento, la solemnidad que estoy rompiendo con lo sagrado que es ese momento. Y dice, por tanto, aquí nos da la respuesta, examínese cada uno. El momento de la cena del Señor es un momento para examinarnos a nosotros mismos, nuestras vidas espirituales. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? Y con esa conciencia yo debo de entender tomar mi Santa Cena. Porque dice, el que come y bebe sin discernir, discernir, y hablamos del discernimiento, hablamos de una iglesia con discernimiento, es aquella que sabe entender las diferencias entre lo bueno y lo malo. Discernir es poder diferenciar, poder separar lo que es bueno de lo que es malo, poder tener un entendimiento apropiado y real de las cosas. Tenemos que discernir correctamente qué significa esto. La cena del Señor, un momento solemne instituido por Jesús, dejado a perpetuidad hasta su retorno. Algo que él dijo, hagan esto en memoria de mí, este es el nuevo pacto. Ese es algo sagrado, algo importante, conmemoramos. Similar y el paralelo era, porque ocurre también, Jesús lo hace en la cena de Pascua, cuando la tienen, o sea, era algo para los judíos recordar su redención, recordar para los judíos su rescate de Egipto y su salida de Egipto, la salvación de Israel y las promesas de Dios. Esto es igual para nosotros. La Santa Cena viene siendo nuestra identidad, viene siendo nuestro rescate, nuestra redención, lo que nos define, lo que nos da nuestro sentido de unidad, nuestro sentido de una misma nación, una nación celestial, un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el discernimiento debe ser profundo, no puede ser superficial. No puede ser que usted tome la copita, el pan, como si fuera cualquier cosa. Eso sería indigno. Eso sería tomarlo indignamente. Se toma con la conciencia. Y ya vamos a hablar de situaciones, porque ¿en qué momento sería indigno? Bueno, un simple ejemplo. Si usted está viviendo de un pecado de forma deliberada, viviendo una vida, una doble vida, pecando sin arrepentimiento, y usted la toma sin conciencia, cuidado, porque ahí dice, por esta razón muchos están débiles, enfermos, y muchos duermen. Esto era algo delicado. La Santa Cena no es algo que debemos tomar a la ligera. Es algo que debemos tomar con conciencia. Ah, pero todos pecamos, claro. Pero es muy diferente, como lo hemos enseñado. Una vida de obediencia en la que pecamos, porque vamos a pecar, que una vida de pecado deliberado, donde vivimos en pecado sistemáticamente y no nos arrepentimos. Solo nos sentimos mal tal vez, pero no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la metanoia, trae un cambio de mente. Ya no quiero ser igual. Si usted sigue siendo el mismo, no ha tenido un arrepentimiento bíblico, ha tenido un pesar como el que tuvo Judas. Se sintió mal por haber vendido a Jesús, pero no fue un arrepentimiento profundo que lo llevó a volverse a Dios de todo corazón. Indignamente estamos hablando de ese tipo de cosas. ¿Algún comentario, papá, antes de pasar? Porque Sí, tengo solo las palabras sí, clave después, ¿sí? sí. Fíjate que es una de las advertencias más serias de las cartas de Pablo. Tras, tras recordar que la institución de la Santa Cena del Señor, el apóstol establece las condiciones espirituales para participar en ella, enfocándonos en la reverencia y la responsabilidad personal que tiene que tener cada discípulo. Básicamente eso, la responsabilidad personal de tomar indignamente la Santa Cena. Solamente eso. Entonces, invitamos a tomar muy, pero muy en serio la Santa Cena. Es un momento solemne, importante, memorable que Jesús nos ha dejado. Y aquí las palabras clave están claras, examinarnos a nosotros mismos, cómo estoy. Y bueno, no es que, por ejemplo, si estoy en problemas con un hermano, eso lo enseñamos desde la base, ¿no? O sea, si yo tengo situación con un hermano, voy y me pongo en paz con él y vengo a tomar mi Santa Cena. Soy urgente con eso, no soy negligente, me arrepiento. Y tomarlo indignamente sería tomarla sin un arrepentimiento real.
si un deseo real de hacer el cambio profundo que Dios demanda, discernir correctamente, diferenciar bien, juicio para sí, cuidado, porque hay un juicio si usted no está tomando la Santa Cena conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay unos términos históricos que tal vez me ayudas a explicarlos acá, de que se refieren también a la Cena del Señor. Sí, básicamente estos términos bíblicos, eh, la comunión enfatiza la vida del cuerpo de Cristo y la fraternidad que trasciende barreras sociales y étnicas. Son varias personas, es comunidad. La cena del Señor sugiere una comida real centrada en el mandamiento de Cristo. Ya vimos que la cena del Señor en sus principios en la iglesia primitiva era realmente una cena, ¿va? Y los errores que se cometieron se fueron corrigiendo y ya en esta etapa ya la cena del Señor era ya más solemne y todos se respetaban y compartían. Eucaristía significa acción de gracias. Lo que hizo Jesús, tomó el pan y dio gracias. Ese es lo que significa por nuestra salvación. Y la fiesta de, perdón, partir el pan, la fiesta de amor o ágape es una expresión de amor de Dios y la unión entre los cristianos. Esa era las fiestas de amor fraternal. Partir el pan alude al sacrificio de lo que es físico de Jesús como el hecho de compartir un mismo alimento. Esa era partir el pan con nuestros hermanos. Básicamente eso es esos términos que son bíblicos para lo que es la cena del Señor. Sí, excelente. Entonces, cuando veamos estos términos, ya lo identificamos bíblicamente que estamos Que hablando son Santa Cena. de la Sí, Santa Cena, ¿no? Que sí. eso representaban para el primer siglo. Entonces, ahora vienen algunas preguntas. ¿Para quién puede tomarla? Hechos 2, 41, 42, ¿nos ayudas ahí? ¿Quién podría tomar la Santa Cena o la Cena del Señor? Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que tomarla? Pues básicamente los que están bautizados, los que ya son miembros, los que son discípulos, que ya conocen y tienen el discernimiento para poder tomarla. Básicamente eso, hijo. Perfecto. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Y por eso era importante ver los términos antes, ¿no? Más usados. Porque cuando hablamos acá, los que se bautizaron, los que se volvieron miembros de la iglesia, participaban de la comunión y el partimiento del pan. Y aquí viene otra importante también. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Ok, recordemos que tomar indignamente la cena del Señor es por tomarla sin discernimiento, ¿verdad? Estudiamos cuando no hay discernimiento, no hay un discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, cuando no hay un entendimiento, lo estamos tomando indignamente. Y si ustedes se recuerdan la escritura que vimos en Corintios, estábamos hablando que decía examinarnos a nosotros mismos y discernir. Pero viene la misma Biblia y nos enseña que el hombre natural, es decir, el que no es un creyente, el que no conoce de Dios, no acepta las cosas del Espíritu. Para él es una necedad, él no tiene entendimiento todavía. Entonces, el único que tiene entendimiento y puede discernir las cosas del Espíritu es el que tiene el Espíritu, ¿no? Entonces, estas cosas se disciernen espiritualmente. ¿Para qué es su necedad? Entonces, ¿qué es lo que podemos definir acá? Que realmente como es algo tan solemne y que debe de tener discernimiento espiritual, alguien que no tiene, el hombre natural no puede tener este discernimiento y por lo tanto no podría ser calificado, digamos, para poder tomar la cena del Señor. Entonces, aquí viene algo importante, porque nosotros tenemos la reunión dominical evangelística y tenemos la cena del Señor, hablamos a todos, ¿no? Tenemos que ser mucho tacto, muy amorosos, muy cuidadosos para poder dar a entender siempre en nuestro mensaje, el que comparte el mensaje de la Santa Cena, de hacerle entender que si alguien no comprende lo que represente la solemnidad de ese momento, que por favor se abstenga de tomarla, porque no es algo muy profundo, es algo muy sagrado para nosotros. Entonces, importante también porque pueden sentirse excluidos, entonces tenemos que ser bien, bien cuidadosos también de no hacer sentir mal a nuestros invitados porque queremos que ellos se acerquen al Evangelio. Pero veamos esto, o sea, la lógica es,
Si no puede discernir las cosas del Espíritu, no puede discernir, la va a tomar indignamente. Y eso decimos, acumula juicio para sí. Seguimos entonces, ¿con qué frecuencia? Hechos 27 al 8, papá. Sí, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. De qué está hablando? Bueno, entonces quiere decir que si es el primer día de la semana, es el domingo. Entonces, ese día Pablo estaba predicando y dice que prolongó para que pasaran las 12 de la noche para él poder tomar el pan y poder partir. Dice, no hay un estatuto rígido en la Biblia que dice que es solo una vez a la semana la vamos a tomar, pero eso es lo que dice la Biblia. Dice que el primer día de la semana, que es el domingo, vamos a tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, el partir el pan. Eh, el primer día de la semana siempre nos reunimos y dentro de nuestras reuniones está el partir el pan, o sea, la Santa Cena. Pablo pensaba en esta escritura salir al día siguiente y por eso les habló y prolongó su discurso hasta la medianoche en el cuarto de arriba donde estaban reunidos y había muchas lámparas y entonces Pablo tuvo que alargarlo para venir y tomar lo que es. La expresión de, bueno, el ejemplo de la iglesia primitiva menciona que el primer día de la semana se reunían, específicamente el domingo, para partir el pan. Esto indica que los primeros cristianos, la comunión era parte central y regular de su reunión semanal. Eh, también, o sea, es lo mismo Santa Cena que partir el pan. En el libro de los Hechos, la frase se usa frecuentemente al referirse la cena del Señor, la Santa Cena o las comidas fraternales que incluyan la conmemoración del sacrificio de Jesús. Básicamente eso, el primer día de la semana, pero no hay eh, un, algo definitivo. Pues Sí, podría ser otro día o podría ser varias veces. Pues. correcto. Sí, como dice acá, no hay un mandamiento directo, Sí, pero el texto bíblico parece indicar que los primeros cristianos lo hacían el primer día de la semana. Eso es lo que podemos ver. Y evidentemente creo que si lo hacemos el primer día de la semana, no estamos fallando a Dios, porque estamos imitando el ejemplo de lo que lo hacían los primeros cristianos. sí. Estaríamos haciendo lo que sigue, ¿no? Cuando no tenemos un mandato directo, nos enfocamos, bueno, ¿cuál fue la práctica que hicieron los que lo vivieron, ¿no? Esa es como la idea y la lógica. Si no sé realmente un mandato directo, ahora, no debemos de ser rígidos en ese sentido, pero parece ser que al hacerlo el primer día de la semana, que fue la práctica de la iglesia y siguió siendo la práctica de la iglesia por varios siglos, sigue siendo para algunos de nosotros también, no para todos, cambió en la reforma también, pero creemos que es la práctica adecuada, ¿ok? La que más se asemeja al patrón bíblico y por eso es bastante correcto poder hacerlo el primer día de la semana. Quiero hablarles un poco de la historia rápidamente de lo que pasó en el siglo II. Hablamos después del año 100. Venimos, cómo fue mutando y cambiando la Santa Cena, la Cena del Señor. Bueno, en el siglo II a principios, esto lo sacamos de un trabajo muy interesante que hizo el doctor Dura Jacobi, hermano nuestro, maestro. Lo podemos compartir al que lo desee, lo puede pedir, es un documento bastante amplio. Y bueno, era una comida completa, a diferencia de nosotros que hoy solo tomamos un poquito de pan, ¿no? y el juguito. Era realizada bajo la dirección del obispo, o sea, era el obispo, el líder principal, quien dirigía el momento. De repente nosotros sí permitimos que otras personas pasen y pues dirijan el momento. Solo eran personas bautizadas las que participaban y se buscaba que las personas estuviesen en paz y reconciliadas con su prójimo. Hasta ahí digamos que era muy parecido a lo que vemos en el primer siglo, más o menos lo que vemos el patrón, ¿no? De ahí para mediados del siglo II toma un carácter más místico. La consagración del pan y el vino toma un sentido más particular, es decir, es como, se vuelve como ya el pan y el vino cuando lo partimos se vuelve algo como más sagrado, más profundo, ¿no? Entonces empieza a tomar la idea que después fue tomando la Iglesia Católica Romana. Se refuerza la exclusividad para creyentes, aquí se refuerza más, no solo creyentes, porque al ser algo más sagrado, el partimiento del pan, entonces, bueno, no puede tomarlo alguien que no sea un creyente. Se promueve la devoción profunda en el acto y se vuelve un elemento central en las reuniones dominicales. O sea, era como el core, el núcleo de lo que era la reunión dominical, el poder presentar el partimiento del pan y la consagración. Y a finales del siglo II, miren bien,
ya se empieza a hablar de que el pan y el vino, y ustedes, no voy a poner los textos acá porque es muy poco tiempo, pero los, digamos, los padres de la iglesia, los que sucesores de los discípulos, de los apóstoles, pan y vino se consideran convertidos literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, realmente es una ceremonia donde ocurre una transformación de la materia, ¿ok? Eso empieza a pensarse ya y da lugar a la doctrina católica romana que se conoce como la transustanciación, que les voy a hablar un poquito después. La consagración, con una participación más pasiva, ya prácticamente somos espectadores del clero. El clero tomaba todo el show, ¿no? De la transformación y de la ceremonia, y la congregación deja de participar y vamos perdiendo con el propósito que era la comunión, ¿no? Y se compartía el pan con la congregación, sí se compartía el pan, pero el vino no, porque había temor de que se derramase una gota de vino y por descuido estuviésemos derramando la sangre de Cristo, porque era la sangre, porque se había transformado, y cometer una falta grave. Esto fue como fue mutando el pensamiento de la iglesia a lo largo de varios siglos, y, y aquí fue el momento en que empieza a tener lugar unas doctrinas que son las que arrancan cuando se da la reforma, y algunas que son transformadas en el periodo. Entonces, ahora vamos a mostrar algunas posturas históricas de, digamos, cuatro corrientes principales, y vamos a hablar de lo que significaba la Santa Cena. Ya vemos lo que pasa en el siglo II, que es lo que fue la mutación, que fue a donde nos quedamos, y lo que es la base para lo que viene en delante. Sobre el significado vamos a hablar, y sobre lo que era la presencia del el cuerpo y la sangre de Cristo, que era otra cosa muy, muy importante. Entonces, ahí, papá, ¿nos ayudas con estas en cuanto al significado? Sí. Básicamente, las posturas históricas, el significado de estas tres corrientes, digamos la católica romana, entonces el acto de la Santa Cena, un acto sacrificial que se repite una y otra vez en el mismo sentido de la crucifixión. ¿De qué se trata? Es que, o sea, volvemos a lo mismo, es la sangre y el cuerpo de Cristo que estaba presente en ese momento, según lo católico romano. Los luteranos no es un sacrificio, el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. O sea, ahí hay la diferencia, que no es un sacrificio cada vez que se toma, sino que fue una sola vez y para toda la vida. En la reformada, es el sello de amor de Cristo para dar la seguridad al creyente de las promesas del pacto y el evangelio. Básicamente eso es, o sea, recordar porque Cristo murió por cada uno de nosotros para seguridad de nosotros, la promesa de que un día estaremos en la presencia de Él. Y Singlio, conmemoración para recordar la muerte de Cristo y su eficacia en favor del creyente. Esta es la más parecida a nuestro sistema. Eh, la conmemoración de recordar la muerte de Cristo y su eficacia en favor de cada uno de nosotros. Básicamente, estas eran las posturas históricas y el significado de cada una, Eduardo. Excelente, papá. Bueno, entonces imagínense, son cuatro importantes, ¿no? Y eso lo pueden encontrar ustedes en todo el libro de teología sistemática, si son más investigadores también. Les recomiendo Millar Erickson, también Wayne Grudem, el mismo John MacArthur también puede encontrar puntos interesantes. Pero el católico romano ya lo sabemos, en la Iglesia Católica Romana, la luterana, Martín Lutero, de ahí viene la posición. Sí. La reformada son, digamos, sale de lo que son los grupos que surgen después de Lutero, pero que no se unen a Lutero, sino que forman la iglesia reformada. La reforma protestante toma lugar acá en dos líneas. Y Zwinglio, que es un reformador suizo que lideró la reforma en Suiza, y tenía su postura también, que es muy importante porque es la que creemos que más se ajusta al texto bíblico, la conmemoración. También la reformada tiene una muy buena también, pero la católica sí estamos repitiendo el sacrificio. Y aquí viene también la otra parte, porque en la postura histórica referente a la presencia. Para los católicos romanos, ya vimos que para ellos es un sacrificio que se repite una y otra vez. Pero entonces la presencia, el pan y el vino son transformados totalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que se conoce como la transubstanciación, que es una transformación de la materia, donde cuando el sacerdote ofrece y hace la ceremonia, la Eucaristía, que llama el católico, en ese momento esa materia es transformada y se convierte en el cuerpo. Entonces la persona va y come el cuerpo literal de Cristo, y toma la sangre de Cristo.
Entonces, es la postura tradicional católica, donde entonces cada vez que hay la Eucaristía, se repite el sacrificio de Cristo una y otra vez y obtenemos el perdón de los pecados nuevamente, y de esa es la forma como la ve, digamos, el católico romano. Para Lutero era diferente. Lutero decía, y la diferencia que tenía Lutero era es, el pan y el vino no se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, pero sí está presente físicamente. Lutero decía, el pan no deja de ser pan, ni el vino deja de ser vino, pero contiene, no contiene, sino existe el cuerpo y la sangre de Cristo, están ahí presentes. O sea, hay como dos materias a la vez. Es lo que lo vuelve un poco confuso también a Lutero, que fue una de las razones porque también Lutero y Zwinglio quisieron unirse en esfuerzos de unir la reforma, pero uno de los puntos donde no tuvieron acuerdo fue en la Santa Cena, en la comunión, por la visión luterana que hablaba de este misticismo aún, de que sí estaba presente, o sea, pero que eran dos materias a la vez al mismo tiempo, lo cual es difícil de explicar también, pero era la postura luterana. Y la reformada era un poco más, digamos, más acercada a lo que vamos pensando, es el pan y el vino contienen espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, el pan sigue siendo pan, el vino también, y espiritualmente, no en la materia, no en la física, siguen siendo pan, en lo físico siguen siendo pan y vino, pero espiritualmente contienen el cuerpo y la sangre de Cristo. Zwinglio dice, el pan y el vino solo representan, es una representación del cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que más se parece a la Biblia, porque, por ejemplo, algunos dicen, no, es que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, correcto, pero también dijo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, o sea, Jesús habló de él para decir, yo soy la luz del mundo, habló de forma metafórica, y también entendemos que entonces es muy usual este lenguaje metafórico para poder expresar una idea representativa. Entonces, la postura de Zwinglio, como es conmemorativa, dice, representan la sangre. Entonces, para nosotros también estamos, como Iglesia Internacional de Cristo, estamos, digamos, más cercanos, más próximos a la postura que Zwinglio nos estaba en Honduras, que estaba enseñando. Representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y conmemoramos ese acto solemne, maravilloso, que nos recuerda y nos recompromete con Cristo. Entonces, vemos las diferencias, ¿no? Históricamente, algunas cosas, esto lo podemos estudiar más ampliamente, estamos haciendo un resumen algo, y entonces nos gustaría, digamos, terminar con algunas recomendaciones para la iglesia con respecto a la Santa Cena. Ya esto es un brochazo, por lo menos, ¿verdad, Pa? Aunque tenés un comentario, me parece, ¿sí? No, 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 es algo chiquitito. Digamos, en lo católico romano, ellos no comparten el vino, solo el pan. O sea, a los feligreses solo les dan el pan, no les dan vino, como nosotros Correcto. que tomamos el pan y el vino. Solo básicamente eso, porque Sí, sí, me sí, es lo que recordé de hablábamos, eso. o sea, se Sí, convertiría en una falta grave derramar la sangre misma de Jesús, sí, porque estamos hablando que para correcto. ellos sí es la sangre literal de Jesús, Sí, que la sangre cayera al suelo sería algo gravísimo, entonces se evita ese gran problema, lo mismo que venimos que del siglo II, ¿no? A finales, ¿no? Y sí. bueno, iglesia, recomendaciones. Ya llegamos acá, ahora bueno, como vamos aprendiendo, ya llegamos al final, pero algunas recomendaciones finales para ustedes. Primero, bueno, lo primero, la Santa Cena, enfatizar este momento solemne. Quien comparte el mensaje debe evitar chistes, bromas, anuncios. Les anuncio que mi mamá les anuncio. No, no, no. Cualquier cosa que no aporte a la solemnidad hay que evitarlo. Usted va, y si tiene el honor y el privilegio de ser la persona que nos lleve la reflexión de la Santa Cena, entonces debe hacerlo con una solemnidad, una vestimenta también impecable también. No evitemos la informalidad, sino más bien es un acto solemne. Recordemos que es un mandato de Jesús que nos dejó ahí. Entonces, evitar, digamos, cualquier cosa que sea aparte de hablar de lo que es la cruz y su importancia. Papá. Sí, el mensaje debe estar enfocado en la comprensión de la obra redentora de Cristo. No es un testimonio personal o una prédica abierta. Debe centrarse en la obra redentora de Cristo. Básicamente eso tiene que ser. Sí, y nos ha pasado, ¿verdad, papá? Que muchas veces Sí, vemos a alguien, y no está mal, mi hermano, no se sienta mal hoy. Si hoy, sí, híjole, yo pasé y di como un testimonio y yo, está bien, nos arrepentimos, vamos a mejorarlo. Tal vez no le dimos la dirección adecuada, pedimos perdón por eso, por no haber dado la dirección. No se sienta mal, pero hoy le estamos dando, así que ahora ya está sabido, ¿va? Entonces, como dicen, en guerra avisada no muere soldado, ¿va?
Sí, Entonces, muy importante es enfocarnos en la obra redentora. Hay que prepararse muy bien espiritualmente, mucha oración para compartir este mensaje, porque es el momento más, digamos, más sagrado que tenemos, porque nos une a todos los cristianos de todos los tiempos, de todos los siglos, y lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga. La otra, realizarla semanalmente, parece ser la mejor referencia bíblica para la práctica. Vamos a seguirla practicando semanalmente porque vemos que el patrón del libro de los Hechos nos da esa inferencia, esa forma indirecta de verlo también, pero que es lo que más asemeja a la Biblia, ¿no? O sea, si alguien no lo hace semanalmente, digamos, tal vez no estaría pecando, pero nosotros preferimos ajustarnos al patrón bíblico y mantenerla semanalmente, que creemos que así lo hicieron los primeros cristianos. sí. La postura conmemorativa es la mejor que explica y encaja en los textos bíblicos. Eh, Nosotros siempre decimos lo hacemos en conmemoración de Jesús, para recordarlo, para tenerlo ahí presente. Y básicamente esa postura conmemorativa es la que mejor se explica en todos los textos bíblicos. Sigamos. Sí. De ahí, bueno, la participación de solo discípulos verdaderos es lo que más se ajusta al patrón bíblico también. Entonces, miren qué importante también. Entonces, en los servicios, el que participa también debe aclarar a todos los presentes que si no entienden la importancia, esto ya lo dijimos, de este acto deben abstenerse de tomarla. Debe hacerlo con mucho amor, mucho tacto, pero también con mucha claridad. No tengamos miedo, al final, este es algo sagrado. Ahora, puede llegar una visita. Yo he tenido visitas que la toman, que pues ellos sienten que son cristianos, que entienden lo que representa la Santa Cena y la toman. Normalmente una visita usual que no lo entiende prefiere no tomarla. Eso es lo que pasa, lo ve pasar y ya. Pero alguien lo puede tomar, ¿ok? Entonces, no le prohibimos a la gente, pero le decimos, este es un acto solemne para personas que comprenden y que han vivido la obra redentora de Cristo en sus vidas. Entonces lo hacemos con mucho amor, pero sí vemos que también el patrón bíblico y la historia nos dice de que este era un acto exclusivamente para los discípulos, porque obviamente la única forma de entender la obra de Cristo es habiendo sido renovado y teniendo el discernimiento, ¿no? Para no tomarla indignamente. Nunca debe ser tomada a la ligera. Cada uno debe examinar y discernir su vida espiritual y tomar la decisión de recomprometerse con Cristo y dar muestra del verdadero arrepentimiento. Quienes, si toman a la ligera, eh, yo creo que como decía Pablo, básicamente es para que nosotros nos pongamos en paz con nosotros mismos. Examinar y discernir. ¿Quiénes van a poder examinar y discernir? Solo los que son verdaderamente discípulos van a poder discernir en su vida espiritual y tomar la decisión de recomprometerse con Cristo para, o sea, recuerden todo lo que hemos aprendido en estos 30 años de la iglesia. Tomar la Santa Cena es pedir perdón y empezar de nuevo, recomponernos, si tenemos una dificultad con alguien, ir y hablar con ellos para poder tomar dignamente nuestra Santa Cena. Y así mostrar nuestro verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento no, o sea, va a ser con Dios. Nosotros nos arrepentimos con nuestro Dios, con Jesús, que está cada día con nosotros. Adelante, Eduardo. Sí, entonces recuerden mucho esto importante, esto nos va a llevar a la acción, esto nos va a llevar a la acción, no voy a tomar la Santa Cena sin un recompromiso de poder hacer lo que Dios le honre. Alguien que viene en la siguiente parte, personas que viven vidas de desobediencia y pecado deliberado, cometen una ofensa grave al tomar la Santa Cena. Si usted está viviendo una vida de pecado, sin conciencia, sin respeto a Dios, y usted es un creyente, un discípulo, cosa que también es temeraria pensar que un discípulo se comporte así, usted está tomando indignamente la Santa Cena, porque no está viviendo con un arrepentimiento genuino, porque no está llevando a la acción. Es que soy débil, tiene el Espíritu Santo. O sea, yo sé que somos débiles, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía. No, Dios no nos dejó solos en nuestra debilidad. Dios nos dio el Espíritu que mora en nosotros y nos permite realmente llevar las luchas y poder vencer luchas cuando nos dejamos guiar por Él. Entonces, usted no puede vivir una vida de desobediencia y llegar fresco a tomar la Santa Cena el domingo. Eso es cuidado, porque también usted va a tener juicio sobre su vida en esta acción. Entonces le invitamos realmente a confesar sus pecados, a hablar de su vida, a ser abierto y a decir, Señor, me arrepiento, quiero cambiar, quiero ponerme en paz con mi hermano si no estoy en paz con él, quiero dejar este pecado
Y no quiere decir que no va a fallar varias veces, va a fallar posiblemente, porque hay luchas que vamos a tener por mucho tiempo, pero con arrepentimiento genuino y un deseo verdadero de ser transformado por Dios. Entonces, eso es la forma de tomarlo indignamente. Entonces, básicamente, bueno, llegamos al final y la Santa Cena es un momento solemne, un momento importante y un momento que vamos a seguir haciendo hasta que el Señor vuelva. Un momento que lo hicieron nuestros ancestros cristianos y lo seguirán haciendo los que vengan después. Esto nos une y nos identifica como pueblo santo, como pueblo de Dios adquirido, rescatado, como sacerdotes del Altísimo que Dios nos ha llamado. Un honor tomar la Santa Cena, tomémosla dignamente, honremos a Dios. Y la verdad, papá, muy feliz de poder enseñar de este tema y ahora en adelante espero que veamos la Santa Cena de una manera aún más profunda. Claro que sí, y a las personas que van a participar a partir de después de esta clase, si no están muy seguros, consulten con alguien que sepa para que no vayan a cometer estos errores que muchas veces los cometimos, también nosotros los hemos cometido, pero no les habíamos enseñado, pero ahora ya lo sabemos y no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, gracias Eduardo, creo que estamos en el tiempo, hemos empezado bien este año, creo que la Santa Cena es algo que sí merece una clase más y más adelante vamos a seguir enseñando de esto porque es muy especial porque todos los hermanos participan tomando cada uno la Santa Cena. Por mi parte, buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo miércoles de enseñanza, Eduardo. Gracias, buenas noches, iglesia, a seguir aprendiendo. Y recuerden, en febrero, Ángeles y Demonios, tenemos temas interesantes también para Sí. ustedes. Que Dios les bendiga y es un honor servirles para la gloria de Dios. Les queremos mucho.